Esto nos lleva entonces a cuál es el procedimiento que se lleva ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En primer lugar, para acudir a la comisión, tiene que haber necesariamente la existencia de una violación flagrante de derechos humanos, ya sea de manera generalizada o de manera individual. Esto implica que nosotros como particulares podamos acudir a la comisión y presentar una petición de investigación. El siguiente paso es presentar esta petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual va a ser revisada para hacer una declaratoria de admisibilidad. Esto es, la comisión puede admitir o no esa petición o esa reclamación en base a ciertos elementos. Por ejemplo, el que se hayan agotado todos los recursos internos, es decir, que nuestro país o cualquier país de Latinoamérica que tenga competencia a la comisión, hayan agotado todos los recursos internos, en nuestro caso el amparo, y que sea decretado como una cosa juzgada. Segundo, que no pase un periodo de más de 6 meses para presentar, desde que se violentaron los derechos, para presentar esta petición, y obviamente que no existan recursos o procedimientos pendientes a nivel universal o regional, o que estén llevándose a cabo otro procedimiento de reclamación por violaciones de esos derechos en otro organismo universal o regional. Y finalmente, pues bueno, completar todos los requisitos como el nombre, domicilio, etcétera, del solicitante. Una vez que se hace esta declaración de admisibilidad, lo que hace la comisión es solicitar informes al Estado, como por ejemplo el Estado mexicano, si la petición está sobre la violación de algún derecho. Se le pide el informe al Estado, que se considera responsable, el cual emite este informe, y ese informe va a ser analizado por la Comisión Interamericana. Aquí es importante mencionar en este paso que cuando se trata de casos graves y urgentes por violaciones o por un posible daño irreparable hacia la víctima, la Comisión Interamericana puede realizar investigaciones in situ que tienen un peso importante. Una vez que se da la declaratoria, se solicita el informe, lo que hace la comisión pues es examinar este asunto. Y una vez que lo examina, pone a disposición de las partes lo que llamamos buenos oficios, es decir, un mecanismo de mediación o de conciliación para llegar a una solución amistosa. Esta solución puede evidentemente darse o no darse. En caso de que no exista una solución amistosa, entonces la comisión dicta una recomendación. Esta recomendación va a dar fin al proceso, y por supuesto que se lleva ante la Asamblea General de la OEA en el informe a la que está obligada a dar la comisión. Aquí es importante mencionar el caso Gallardo versus Costa Rica, porque este caso fue llevado a la Corte Interamericana, en donde Costa Rica solicitó la intervención de la Corte, pero sin antes haber acudido a la comisión. Y lo que resuelve la Corte, y esto es un precedente importante, o una posición importante de la Corte Interamericana, es que no puede llevarse un caso ante la Corte sin previamente haber pasado por la comisión. Es decir, la antesala de la Corte va a ser la comisión. Y esto fue el posicionamiento que fija la Corte a partir del caso Gallardo versus Costa Rica, en donde el Estado de Costa Rica lleva el asunto de Gallardo a la Corte sin pasar antes por la comisión. Por eso es importante este caso en particular. Ahora bien, ¿qué pasa una vez que la comisión dicta una recomendación? Insisto, por eso decíamos que es un órgano de control, pero no es un órgano en realidad jurisdiccional, más bien es un órgano no jurisdiccional, porque sus recomendaciones no son obligatorias, ¿correcto? Entonces, el Estado puede o no atenderlas, pero entonces, ¿cuál es la importancia? La importancia radica en que la Comisión Interamericana o cualquier Estado parte puede someter este asunto que ya recomendó, que ya resolvió de alguna forma, o que ya dictó una recomendación la Comisión, a la Corte Interamericana.
Esto implica que, y lo voy a mencionar un poquito más adelante, esto implica que solo 2 entes pueden llevar ante la Corte un asunto. Por un lado, la Comisión Interamericana y por el otro lado, un Estado parte. Y a lo mejor ustedes se van a preguntar, ¿cualquier Estado parte? Sí, cualquier Estado parte, evidentemente, que haya aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana, que puede ser también parte de la Carta de la OEA y de la Convención necesariamente, pero además que haya aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana. Y luego, ¿qué pasa cuando el asunto es llevado por cualquiera de estos 2 entes? La Corte Interamericana entonces analiza el caso y verifica que se haya agotado el procedimiento ante la comisión. Ese es el requisito para llevarlo ante la Corte, a diferencia de la comisión, en donde mencionábamos que tienen que agotarse los recursos internos, presentarse en el periodo de 6 meses, etc. Aquí el requisito es haber pasado antes por la comisión y la comisión haber emitido una recomendación. Una vez que la Corte verifica esto, entonces analiza el caso por posibles violaciones a fin de que pueda garantizarse el goce o derecho o libertad de la posible víctima, y con esto asegurar la reparación o bien el pago de una indemnización. Una característica importante que establece la Convención Americana respecto a la Corte es que la Corte, en casos graves y urgentes, en donde pueda sufrir daños irreparables la persona o el colectivo, las personas, es tomar medidas provisionales a fin de evitar esos daños irreparables. Esto es solamente si ocurre esta hipótesis. En tal caso, la Corte emite una resolución o un fallo, generalmente condenando al Estado que violentó los derechos humanos, y este fallo es dado a conocer al Estado para que en un término que establece la propia sentencia pueda dar cumplimiento a este fallo. En caso de que el Estado no dé cumplimiento cabal al fallo, o establezca o manifieste lo que su derecho convenga, entonces la Corte pone de conocimiento a la Asamblea General de la OEA el incumplimiento de esta sentencia para que este órgano pueda tomar medidas al respecto, fincar en un momento dado responsabilidad internacional a este Estado. Y este es un poco el procedimiento que se lleva delante de la Corte, ¿no? Ante la Corte. Ahora, con esto podemos entender y distinguir que la Corte Interamericana es un órgano jurisdiccional que deriva de la Convención Americana. Y al igual que la Comisión, está integrado por 7 miembros. El presidente actual es el doctor Ricardo, de Uruguay. Nuestro mexicano, el doctor Eduardo Ferrer MacGregor, que es el vicepresidente. Humberto Antonio Sierra, que es colombiano, Nancy Hernández de Costa Rica, Verónica Gómez de Argentina, Patricia Pérez Goldberg de Chile y finalmente Rodrigo Mudrovitz de Brasil. Ellos son actualmente los integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que este año, si no mal recuerdo, algunos van a cambiar. Ahora, la Corte tiene 2 características o 2 facultades muy importantes. La primera, como órgano jurisdiccional de carácter contencioso, tiene la facultad para resolver asuntos que sean sometidos a su jurisdicción, en donde se alegue que un Estado parte está violentando o ha violentado algún derecho humano establecido en la propia convención. Aquí es importante mencionar que no solamente, como lo dije en algún momento, firmando y ratificando la convención, automáticamente se acepta la jurisdicción de la Corte. No, es necesario reconocer la jurisdicción contenciosa de la Corte en un documento posterior. Esto es muy importante. El Estado no se obliga a someterse a la jurisdicción de la Corte firmando y ratificando la convención.
es necesario esa declaración o documento posterior en donde declare o manifieste su voluntad de someterse a este órgano jurisdiccional para que pueda ser parte en algún asunto contencioso. La otra cuestión que mencionaba anteriormente en esta secuencia del procedimiento que se lleva ante la Corte es quién puede someter asuntos ante la Corte Interamericana. Dos en particular, un Estado parte y la Comisión. El Estado parte, insisto, tiene que ser también un Estado que haya ratificado o declarado someterse a la jurisdicción de la Corte Interamericana. Y aquí viene un poco el debate respecto a si las personas físicas tenemos jus standing ante estos organismos. Y bueno, la característica aquí es que y existen teóricos que dicen algunos que sí, tenemos jus standing, otros que no, que tenemos un jus standing limitado, etc. Aquí podemos un poco dilucidar esta controversia diciendo que las personas físicas carecemos totalmente de jus standing ante la Corte Interamericana, es decir, no podemos someter un asunto ante la Corte, dado que la propia Convención establece que solamente pueden ser los estados y la Comisión. Sin embargo, ante la Comisión Interamericana, nosotros sí tenemos de alguna forma jus standing porque podemos acudir a la Comisión a solicitar o a presentar alguna petición o solicitud por violaciones de derechos humanos. Entonces, bueno, aquí está un poco esta dualidad teórica sobre si tenemos o no jus standing. En nuestro sistema interamericano lo tenemos parcialmente en la Comisión, pero no en la Corte, porque para eso necesitamos a un Estado o la propia Comisión que lleve nuestro asunto por violaciones a derechos humanos ante la Corte Interamericana. Y finalmente... Doctor Alma, hay una pregunta. Entonces, digamos, para que quede un poco claro, si hay una violación a un derecho humano en México por parte de una autoridad y este individuo, esta persona, perdón, quiere llegar a la Corte, ¿cuál sería la ruta interna para poder llegar primero a la Comisión y luego a la Corte? Porque aquí lo que veo en la explicación es justamente es como me imagino una botella que se va haciendo un embudo, ¿no? Al final de cuentas es complicado llegar a la Corte, ¿no? Porque hay que acotar muchas instancias. Entonces, a veces siempre en el lenguaje común, decimos, pues vámonos a la Corte o a la Comisión cuando no hay una clara distinción y más el acotamiento de todos estos procesos. Claro, muchas gracias por la pregunta, maestro Castro. Efectivamente, podemos poner el caso emblemático de Radilla, por ejemplo. Una persona, Radilla Pacheco, es un caso emblemático en México, el caso de Castañeda Guzmán, que es otro de los casos también emblemáticos. A lo mejor les suena Castañeda Guzmán, porque fue secretario de Relaciones Exteriores, a quien se le impide ser candidato independiente en ese momento histórico para contender por la presidencia, ¿no? Y a lo mejor lo tiene un poco más claro al ser DRI. ¿Qué es lo que sucede? Castañeda Guzmán tuvo que agotar todos los recursos internos en México ante lo que era el INE, sí, ante lo que era el INE, no, el IFE, perdón, ante lo que era el IFE, ante lo que era el IFE, hoy actualmente INE, tuvo que agotar el Tribunal Electoral, por supuesto, y finalmente agotar el amparo. Todo esto con todos estos recursos, se le negó la posibilidad de ser candidato independiente en ese momento histórico. ¿Qué sucedió? Castañeda, como abogado, agota todos estos recursos en donde todos le negaron esta posibilidad y entonces esto le dio la llave para acudir a la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana verifica que hay una violación al derecho humano, Castañeda Guzmán presenta esta petición, la Comisión analiza si se cubren los requisitos, que sea el periodo, el término de 6 meses, la existencia de la violación, el agotamiento de recursos, etcétera, etcétera, y declara la admisibilidad. Acto seguido, solicita al Estado mexicano el informe sobre este caso en particular, verifica si se entrega o no el informe, si se entrega,
Entonces lo examina, pasamos este periodo de examinar el asunto, si no, de cualquier manera presenta los buenos oficios para llegar a una solución amistosa y en este sentido emitir una resolución, sea o no una solución o no a esta situación por parte de las partes. Entonces emite una recomendación. Recomendación en donde le indica al Estado mexicano que Castañeda Guzmán tenía el derecho de presentarse como candidato independiente a las elecciones de este momento. Y con esto termina este proceso en la comisión. Sin embargo, la propia comisión tiene la facultad de llevar y llevó el asunto a la Corte una vez que el Estado hizo mutis, esto es, no atendió la recomendación de la comisión. Se siguió todo el proceso para finalmente la Corte sentenciar al gobierno mexicano a adoptar una serie de medidas, entre ellas cambiar nuestras disposiciones o nuestra constitución a fin de admitir a las candidaturas independientes porque se violentaba este derecho al votar y ser votado. No, la Corte considera que no necesitamos formar o ser abanderados de un partido para participar, para ejercer nuestro derecho a ser votados, ¿no? Y este es más o menos el procedimiento que se sigue, que se han seguido ante la Corte. No sé si quedó clara la... Una pregunta, si un Estado no cumple con esa obligación internacional, se va a la asamblea de la organización. Y si no cumple, hay una responsabilidad internacional. ¿Cuáles serían los mecanismos para hacer valer este derecho que ha sido violado y que obviamente el Estado no está cumpliendo con una obligación internacional frente a este organismo? Es decir, ¿cuál sería ahí ese tipo de sanción que determinaría la Asamblea? Bueno, una vez que se decreta la responsabilidad internacional de los estados, las sanciones pueden ser varias. Generalmente son sanciones de carácter económico, el rompimiento justo de relaciones internacionales, etcétera. La evidencia, ¿no?, de que un estado está violentando, y esto tiene un peso muy importante porque evidentemente se ponen en riesgo las relaciones con el Estado y por supuesto esto va a afectar el aspecto económico del Estado que ha violentado los derechos de una persona. Y así tenemos, por ejemplo, el caso de Venezuela o de Cuba, que han sido sancionados con el rompimiento de relaciones, con cuestiones económicas, por ejemplo, que en este mundo global es definitivamente lo que más puede afectar a los estados. Y esto lo decreta evidentemente la propia Asamblea General, incluso los mismos estados han sido expulsados de los organismos internacionales, que también puede ser otra sanción, por ejemplo. Y luego